Buenos días. Isabela, ¿me estás escuchando bien? Estoy esperando el ingreso de los demás compañeros. Buenos días, profesor. Esto ya me renombro, que este es el nombre de mi hermana. Ya espérate que es que no entiendo por qué el audio no está tomando. Bueno, él está ingresando. Tenemos dos. Y ¿qué sería de los demás compañeros? Muchachos, ¿no saben? Voy a escribirles otra vez a... Ah, bueno, ya está ahí Alejandra. Cristian. Juan. Bueno, tenemos 6 participantes. Voy a escribirles nuevamente a los compañeros. Ah, bueno, aquí hay otro chico que está ingresando, Kenny. Vamos a ver si sucedió. A ver, porque no seguramente se les pasó. Este. A ver acá. Okay. Vamos, primero que todo, chicos, primero que todo saludándolos. Esperemos que esta guía, bueno, esta guía tengo una pequeña dificultad. Y fue que en la guía número 4 volví, bueno, la idea mía era repartir el tema de leyes de los gases entre la guía 3 y la guía 4. Pero resulta que se me fueron todas las leyes en la guía 3. Por lo tanto, el taller que está relacionando también algunos puntos que tienen que ver con las leyes 6 y 7, que se tienen que ver en la guía 4. Pero voy a dejar así, de manera que ustedes consulten. Voy a tratar de abarcar la mayor cantidad de leyes de los gases hoy explicándoles esta guía. Si no las alcanzo a ver todas, pues revísenlas. Si hay necesidad de que les explique alguna parte, alguna. Y en la guía 4, vuelve y se repite, pues no importa, será como una forma de practicar las leyes de los gases. De pronto le anexo algo más, un punto que ya lo diré en clase, un punto relacionado con el estado líquido, que el estado líquido, pues tenemos que estudiar algunas variables de los líquidos como la fluidez, la viscosidad, como de pronto la tensión superficial, como de pronto algunas propiedades que se derivan del estado líquido y que, bueno, vamos a tratar de plantearlas en la primera guía de una manera como de repaso para centrarnos ahí en la primera guía del cuarto periodo. Pero entonces les dejo así esta situación. Vamos a desarrollarlo más, digamos, hasta el punto 9. Bueno, vamos ahorita a mirar la guía. Y vuelve y se repite en la guía número 4, pero entonces nos sirve como para repasar leyes de los gases. Bien. Entonces vamos aquí a compartir la pantalla. Acá, no, espera que me faltó. Qué pena, muchachos, me faltó quitar aquí la cámara encendida porque nos quita espacio de internet. Ahora sí compartimos la pantalla. Y listo. Aquí vamos a ver guía décimo. Listo. ¿Están viendo bien mi pantalla, muchachos? Cuéntenme a ver. Sí, señor. No entiendo por qué mis audífonos no quieren captar aquí el sonido de ustedes, muchachos, pero ahí los cambiamos. Mientras cambio de audífonos, segundito. Está captando solo el audio. No quiere captar más. Ok. Y le damos en admitir al otro compañero, Amir. ¿Cómo me escuchan ahí, muchachos? ¿Me están escuchando bien? Sí, señor.
Perfecto, yo también ahí ya los escucho mejor. Cambiar de audífonos, a veces tienes una interceptación. Bueno, muchachos, entonces, esta es una continuación de la guía que hemos trabajado ya. Se trabajó en la primera explicación el estado sólido completo. El estado sólido aquí en décimo no necesitamos reconocer muchas propiedades porque el estado sólido es muy simple. Aunque lo tenemos en todas partes, ¿no? Si coges una botella, si coges el esfero, el estado sólido está en todas partes, pero igual que el estado líquido y el estado gaseoso. Pero el estado gaseoso es de una comprensión muy especial, porque a pesar de que está ahí, no siempre lo vemos. Excepto cuando tomamos un pitillo y soplamos dentro de un vaso con agua, nos damos cuenta que estamos colocando un gas dentro de un líquido y que de todas formas el líquido, el gas al tratar de escapar de ese líquido, empieza a burbujear. Sin embargo, todos nos hemos dado cuenta que al inflar una llanta, le estamos agregando más masa de aire a la llanta, aumenta la presión. Esa presión se mide en atmósferas, como ya vimos. Y que igualmente, si tú calientas un recipiente que tiene un gas, aumenta también la presión, o sea que la presión y la temperatura influyen. Un ejemplo claro es cuando dejas un balón desinflado, lo dejas al sol y te das cuenta que después aparece como si le hubieran aplicado aire al balón. Pero no, la cantidad de masa de aire dentro del balón es igual. Lo que pasa es que aumentó la temperatura y a mayor temperatura, mayor volumen. O sea que la misma masa de gas ocupará más volumen porque está a más temperatura. Mira cómo las tres cosas influyen y todas las tres están relacionadas. Solo que aquí, muchachos, la presión tenemos que siempre manejarla en atmósferas, la temperatura en Kelvin y el volumen siempre manejarlo en litros. La masa aquí se me pasó en esta guía y ruego me disculpen. La masa sí se toma en gramos, pero aquí para los gases, la masa se tiene que tomar en moles para aplicar las leyes de los gases. Entonces, tener en cuenta eso allá en su guía, sí se utilizan gramos, pero más se utilizan moles. O sea, siempre tenemos que pasar la masa que me den en gramos, siempre la pasamos a moles. Bueno, siguiendo ahí en el asunto de nuestra guía que estamos trabajando para esta semana, entonces, las consideraciones de por qué tenemos que utilizar el concepto de gases ideales. Aquí está. No tenemos en cuenta el tamaño molecular con respecto al volumen del gas ocupado, porque es demasiado pequeña las moléculas. Consideramos que los choques entre las moléculas del gas son elásticos y además que se cumple esta ley, que la presión de un gas multiplicado por su volumen dividido entre la masa en moles multiplicado por su temperatura siempre nos va a dar un valor constante. Y ese valor constante siempre va a ser el mismo. Este puntico salió ahí en la evaluación que tienen esta semana y que ahí está. Ese valor constante es de 0.082. Esa es la constante universal de los gases. ¿Sí? Siempre este valor constante es este. Está referenciado. Y como la presión es en atmósferas, el volumen es en litros, la masa es en moles y la temperatura es en grados Kelvin, serán las unidades de la constante universal de los gases. Los estudiantes que después de, bueno, los que les gusta la ingeniería, los que les gusta la química, los que les gusta, bueno, la misma, bueno, diversas ramas de la ingeniería, allá en la universidad se van a encontrar con esta constante porque el manejo de la materia en estado gaseoso es fundamental para muchos procesos, tanto industriales como de transformación, muchos procesos cotidianos que nosotros encontramos. Bien, bueno, no olviden esa constante, muchachos, es fundamental. La constante universal de los gases es fundamental para poder manejar el estado gaseoso. Ahí está la explicación. ¿Por qué le llamamos gases ideales? Ese cuadrito que puse ahí. Y las variables. La presión, hablamos de la presión y sobre todo nos interesó en la clase pasada más definir la presión en términos químicos. Por eso se habló de las medidas de presión, bueno, la altura sobre el nivel del mar, que es una manera de estar midiendo la presión atmosférica, y el experimento de Torricelli con el cual se establece que el peso del aire es el mismo peso de una columna de 760 milímetros de mercurio.
Y ahí se saca, según Terraceli, la equivalencia de que una atmósfera son 760 torr o 760 milímetros de mercurio. Hay unos ejercicios que yo les pongo ahí de aplicación para reforzar ese concepto. De pronto no alcanzamos a hablar del volumen, pero el volumen, muchachos, si tú ves el caso de una jeringa, imagínate la jeringa. Una jeringa es un cilindro plástico transparente. En ese cilindro, uy, aquí me quedó chueca esa jeringa, tiene cara todo menos de jeringa. Bueno, esa jeringa, aquí la estoy referenciando, y esa jeringa acá parece una corbata, pero bueno, esa jeringa tiene unas medidas en centímetros cúbicos. Disculpan ahí que me toca aquí hacerme entender. Aquí, bueno. Tiene un émbolo móvil y una, bueno, aquí la parte donde se le hace presión. Cada rayita de esas es un centímetro cúbico. Te das cuenta que las jeringas que utilizan para los seres humanos máximo son de 5 centímetros cúbicos, pero para en la veterinaria hay jeringas hasta de 50 centímetros cúbicos. Entonces, si tomas una cierta cantidad de líquido aquí, por ejemplo, aquí 1, 2, 3, bueno, casi 4 rayitas serían 4 centímetros cúbicos. Un centímetro cúbico es lo mismo que 1 mililitro y eso tenlo en cuenta para toda tu vida. ¿Ok? Si hablas de 1 litro, la gaseosa que te gusta tanto, la gaseosa litro, tiene 1000 centímetros cúbicos. Y esa misma gaseosa litro es lo mismo que 1000 mililitros, porque 1 mililitro es lo mismo que 1000 centímetros cúbicos. Entonces ahí tienes en una botella el volumen exacto de 1 litro. Y también en la jeringa el volumen exacto de 1 centímetro cúbico, que es lo mismo que 1 mililitro. Aquí yo les puse un problemita de pasar lo que es un galón. En la gasolinería te venden el líquido combustible, que es la gasolina en galones. Y un galón son 3,7 litros. Y te dice, pasa esto a centímetros cúbicos. El factor de conversión me dice que 1 litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Cancelo litro con litro y me queda todo en centímetros cúbicos. Es supremamente fácil. Como esta jeringa tan mal dibujada, yo la voy a borrar ahí. Sí, y yo les invito, muchachos, a que revisen, a que sean curiosos. Yo sé que todos hemos tomado una jeringa, pero tomémosla obviamente sin la aguja, ¿sí? Tapémosla y hagamos experimentación. ¿Cuánto es el volumen? Nos dice que, por ejemplo, me dicen en la cocina un frasco, me dice que este frasco es de 100 centímetros cúbicos. Vamos a ver si yo lleno ese frasco con, bueno, la jeringa de 5 centímetros. ¿Cuántas jeringas tengo que entonces aplicarle a esto para que me complete el frasco? Todo esto es el descubrimiento de la ciencia y así entonces logras aprender más. La masa siempre se da en moles. Las moles se puede hacer así, masa sobre peso molecular o utilizar el factor por conversión como este caso. Pasamos los gramos de este gas, de CO2, los pasamos a moles con el peso molecular de CO2. Ya sabes que el carbono pesa 12, el oxígeno 16 por 2, 32, 32 más 2, 44. Pues el peso de un mol de CO2 es 44 gramos. Mira cómo cancelamos gramos con gramos y me quedan moles de CO2. Esa es una de las tantas maneras de pasar moles, gramos a moles. Bueno, las leyes de los gases, ahora sí, entramos en materia. Aquí les digo, muchachos, bueno, se me puede cortar el internet, volvemos a ingresar por el mismo vínculo para poder ver todo lo que podamos de las leyes. Las leyes de los gases son 7. No alcanzamos a verlas todas hoy, por eso entonces quedamos en la segunda guía y ya revisamos un poquito lo que tiene que ver con el desarrollo de las actividades. Las leyes de los gases son la interacción de las variables presión, temperatura, volumen y masa. Las tres primeras leyes de los gases dejan constante la masa del gas y evalúan las condiciones de una misma masa de gas cuando se varían las condiciones de presión, temperatura y volumen. Y está la primera ley descubierta por Boyle. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo una presión de una atmósfera sobre mira que ahí tengo un volumen de gas, y el volumen es de 1.5 litros, voy a aumentar la presión ahora a 2 atmósferas. Y el volumen se me reduce a la mitad, 0.25, igual que en la jeringa.
Si tú, igual que en la jeringa, tú haces un experimento, bueno, no es fácil que tengas la jeringa fija. Generalmente eso lo hacíamos nosotros en laboratorio. Dejábamos la jeringa fija. ¿Sí? Aquí está la jeringa. Tapamos el extremo de la parte de abajo con algo. Y entonces tomamos un volumen de un gas, por ejemplo, tomamos aire hasta 4 centímetros cúbicos. ¿Sí? Y ejercemos una presión. Esa presión tenemos que, por ejemplo, en la parte de arriba de la jeringa colocábamos un libro. ¿Sí? Colocábamos un libro. De alguna manera lo sosteníamos ahí. ¿Sí? Y de alguna manera sosteníamos con el soporte universal, por ejemplo, que vamos a sostener la jeringa. Y este es el volumen de 4 centímetros cúbicos con un libro, o sea, la fuerza del peso de este libro. Pero si luego le agrego otro libro más encima a ese, estoy haciendo una presión que es 2 veces la que teníamos, o sea que aquí ya tengo 2 libros. ¿Y qué ocurre en esa segunda condición? Ocurre que aumento la presión al doble y el volumen se debe reducir a la mitad. ¿Ves? El volumen entonces se reduce a 2 centímetros cúbicos, o sea que tengo una condición inicial, que tengo una presión inicial, y tengo un volumen inicial, pero luego tengo una presión final, una presión que es el doble de la presión inicial, y un volumen final que es la mitad del volumen inicial. Si te das cuenta, a mayor presión, el volumen se hace más pequeño. Estoy hablando de una inversa proporcional, porque a mayor volumen, menor presión. Y eso yo lo estoy verificando en muchas condiciones de la cotidianidad, ¿sí? Que ya vamos a revisarlas, por ejemplo, el inflado de una llanta. Bueno, el inflado de una llanta no tanto porque estamos aumentando la masa de aire sobre la llanta, pero este es un experimento más chévere. Mire la presión en el plano cartesiano y el volumen. Yo tengo aquí 1, 2, 3, 4 pesitas y tengo un volumen de 20 centímetros cúbicos. Voy a reducir la presión. Voy a quitarle la mitad de pesitas. Que queden solamente 2 y entonces el volumen ya no es de 20, sino ahora es de 40. Mire cómo sube el émbolo de este pistón o cilindro. Entonces aquí tengo aire almacenado. Y en este tercer caso, muchachos, ya voy a reducir la presión todavía a la mitad. Le voy a quitar una pesita más. Y el volumen era de 40, ahora el volumen va a ser de 80, ¿sí ves? Lo cual nos dice que en forma proporcional a menor presión, mayor volumen. Y por eso entonces se nos dice lo siguiente, si la presión y el volumen son inversamente proporcionales, si tú recuerdas cómo es la relación inversa proporcional, significa que si yo coloco esto como ecuación, significa que sería 1 sobre volumen multiplicado por una constante. Y si lo tuvo aquí a multiplicar, quedaría que la presión por el volumen siempre va a ser un valor constante, lo cual me dice que las condiciones iniciales tienen que ser iguales a las condiciones finales. Y está la primera ley de los gases. Aquí está. Entonces, descrita. Ustedes pueden correr el video las veces que consideren necesario para poder entender ese concepto. Y háganlo, muchachos, háganlo. Ahí está explicada la guía que también la pueden leer. Les puse un ejemplito. Miremos. Un gas que estaba inicialmente, una presión inicial de 1.5 atmósferas. Ahí de una vez me la dio en atmósferas. A veces me la dan milímetros de mercurio o torr y tengo que pasarlo a atmósferas. Y un recipiente, un volumen inicial de 3.5 litros. También me lo dio en litros. A veces me lo dan en centímetros cúbicos. Yo llevo a un recipiente 2, un volumen 2, que va a ser de 2.5 litros. Se cuenta que se redujo el volumen, lo cual me manifiesta que la presión debe aumentar. Y es casualmente esa presión 2 que me están solicitando. Pueden ustedes ver que en este caso hemos dejado constante la masa del gas y la temperatura del gas. Si yo tomo la relación, me dice que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Entonces estoy preguntando a la presión 2. Y dice que presión 1 por volumen 1 sobre volumen 2 es igual a presión 2. Entonces simplemente reemplazo, muchachos, y presión 1, 1.5 atmósferas. Volumen 1 es 3.5 litros. Volumen 2 es 2.5 litros.
Y eso es igual a la presión 2. Yo ahí cancelo lo que haya que cancelar, listo, con listo que me queda la atmósfera. Hago la operación. Entonces queda 1.5 por 3.5 igual dividido entre 2.5. Entonces esta presión 2 obviamente me va a dar 2.1 litros, como la tenemos referenciado acá en la guía, ahí también está desarrollado, para que ustedes vayan viendo cómo es este desarrollo sencillo, pero tenemos que tener en cuenta que las unidades tenemos que manejarlas así, la presión en atmósferas, el volumen en litros. Ahora viene una característica, ¿recuerdan el caso del balón? Bueno, resulta que eso está en la segunda ley. La segunda ley es la relación volumen con temperatura sin tener en cuenta la presión. Volumen, la relación es con la temperatura. Volumen, temperatura. Por eso tú ves en este émbolo una pesita, una pesita, una pesita, una pesita. O sea que la presión es constante. Yo tengo este volumen en este émbolo, que es de tapa móvil. Tengo este volumen. A 100 grados Kelvin tengo un volumen de 0.5 litros. Pero si ahora voy a aumentar a 300 Kelvin, bueno, aquí a 350, bueno, no sé. Aquí aumento la temperatura, o sea, caliento este gas y el volumen aumenta en forma proporcional. Si yo, aquí no quedó bien referenciado, pero si yo aumento la temperatura al doble, el volumen también se me tiene que aumentar al doble. Igualmente, si lo aumento al triple, el volumen se me tiene que aumentar al triple. Así como te das cuenta, a medida que yo voy calentando, va subiendo la tapita porque el gas que está ahí va a estar más caliente. Eso sucede con el balón que lo dejaste desinflado en el sol y luego si lo dejaste muchas horas al sol, la temperatura que recibió el aire que estaba por dentro hizo que aumentara su volumen y ahora tú lo ves después de cierto tiempo el balón como si alguien le hubiera aplicado algo de aire y realmente pues no tiene aire, no tiene aire, sino nadie le aplicó la misma masa de aire aquí y aquí, solo que se le aplicó calor, el sol. Entonces, tú ves que a mayor temperatura, mayor volumen, significa que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Para volver una directa, una ecuación, multiplico por una constante, sea constante por temperatura. Significa que el valor del volumen sobre la temperatura es igual a una expresión siempre constante. O sea que las condiciones iniciales de un gas pueden llegar a ser semejantes a las condiciones finales en forma matemática. Entonces, significa que el volumen 1 de un gas sobre la temperatura 1 debe ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Estoy hablando de una directa proporcional y tenerlo muy en cuenta en el desarrollo de problemas y la interpretación de los gases en cualquier situación de la vida cotidiana. Ahí lo estoy referenciando. Viene la tercera ley, que es la ley de Gay-Lussac. Este señor lo que hizo fue combinar la física. Gay-Lussac combinó la primera ley es presión 1 por volumen 1 igual a una constante y la segunda ley es volumen 1 sobre temperatura 1. Todo esto es un valor constante, o sea que puede ser igual a la presión 2, como siempre, es un valor constante por volumen 2 sobre la temperatura 2. Aquí vamos a revisar un problemita de ley combinada de los gases, que es la tercera ley, y es bastante sencillo. Este problemita, entonces, este problemita lo llama de la siguiente, dice, hallar el volumen final de un gas de oxígeno, mire las condiciones que se están dando. Dice, la temperatura 1 es 25 grados centígrados y la presión inicial es 345 milímetros de mercurio.
¿sí? En un recipiente, ese es el volumen inicial de 3.600 centímetros cúbicos. Date cuenta que no te dieron en las medidas. Hay que pasar este a Kelvin, a este a atmósferas y este a litros. Lo mismo en las segundas posiciones. Se calentó una temperatura 2 a 65 centígrados. Y la presión 2 quedó en 450 milímetros de mercurio. También hay que pasarlo a atmósferas. Y obviamente lo que te van a preguntar es el volumen ocupado del mismo gas en las condiciones 2. ¿Ya? Hay que hacer la conversión. Y es lo primero que hacemos aquí. 345 de la presión inicial. Para pasarlo a atmósferas, yo sé que una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Date cuenta cómo cancelo acá y cancelo acá. Y me da 345 por 1 dividido entre 760. Eso fácilmente, muchachos, me va a dar 0,45. Y ahí está referenciado 0,45 atmósferas. Estos 25 para pasarlos a grados en Kelvin, solo hay que sumarle 273. 25 más 273 me da 298 Kelvin. Estos de abajo para pasarlos a litros, toca decir que un litro tiene 1000 centímetros cúbicos, cancela centímetros cúbicos con centímetros cúbicos, lo cual equivale a dividir entre 1000. Un litro tiene 1000 centímetros cúbicos y 3600 por 1, pues 3600 dividido entre 1000, 3.6 litros. Así sucesivamente hacemos con las cantidades de abajo. Miren, así las tenemos aquí. Estos 65 centígrados, sumándole 273, equivalen a 270, a 338 Kelvin. Y estos 450 milímetros de mercurio, dividiéndolos entre 760 para pasarlos a atmósfera, nos da 0.592 atmósferas. Es bastante sencillo. Aquí en la parte izquierda de la guía, de la presentación de la pantalla, y ahí en la guía aparece el desarrollo del ejercicio, que es muy fácil. Y entonces, al aparecer ahí, entonces, con la ecuación de la cuarta ley, porque ¿cómo resolvemos eso? Yo tengo unas condiciones iniciales y tengo unas condiciones finales. ¿Qué me están preguntando por el volumen 2? Puedes ver exactamente dónde está el volumen 2. Lo voy a despejar. Entonces, al despejar, lo que hago, que dejo quieto lo que está allá, y esta temperatura 2 la subo a multiplicar. Esta temperatura 1 está quieta, pero la presión 2 que está multiplicando a la variable a despejar pasa al otro lado a dividir. Y eso nos daría el volumen 2. Lo que hacemos ahora es reemplazar. Date cuenta que la presión 1 es 0,45 atmósferas, el volumen 1, 3.6 litros, y la temperatura 2 nos daría entonces exactamente 338 Kelvin. La temperatura 1, 298 Kelvin, y la presión 2, 0.592 atmósferas. Si tú cancelas aquí, el resultado va a ser 10. Evidentemente, del volumen de ese gas. Es un ejercicio que nos ayuda a comprender un poco más con esta aplicación lo que es las 3 primeras leyes de los gases. Entonces, ahora viene la cuarta. Ya la hemos trabajado porque es la ley que involucra la masa. Ya sabemos que presión por volumen sobre moles del gas multiplicado por la temperatura para todos los gases es una constante, y esta constante es igual para todos los gases. Esta constante es de 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Ya a esto le llamamos constante de esta clase. Entonces, siempre la ecuación nos queda así. PV, presión por volumen, igual a moles por temperatura, igual a 0.082 atmósferas por litro. Estas son las unidades que siempre tenemos que grabar por mol por Kelvin. Pero a esto le van a llamar R. A esto se le llama R, a esta constante universal. Entonces nos
queda que PB igual a N por T igual a R. Y volviendo la lineal, esta ecuación que es racional, pasamos esto allá a multiplicar al otro lado, presión por volumen, y la podemos escribir N, luego coloco de segunda el R y luego la temperatura. Por comodidad y por costumbre siempre la colocan así, de esa manera. Entonces, para que la tengan en cuenta. Para que la tengan en cuenta, siempre es PB igual a NRT. Bien. Entonces, como se dan cuenta, muchachos, es fácil. Ahora vamos a un ejemplo. Siempre los ejemplos nos ayudarán a entender mejor un concepto, o sea, los problemas. Porque vamos a aplicarlo y exactamente lo aplicamos en el desarrollo de este problemita. ¿Qué volumen ocupan 30 gramos de CO2 a 25 grados centígrados y 2.3 atmósferas de presión? Entonces, la relación entre esas tres cantidades, PV igual a N por R por T, nos va a ayudar. Solo que la masa del gas está en gramos y hay que pasarla a moles. Lo hacemos con el peso molecular del CO2. Porque el carbono pesa 2 y el oxígeno pesa 16, pero son 2 oxígenos, o sea, serían entonces 16 por 2, 32. Sumado eso me da el peso de una mol. Para pasar eso a moles, entonces esos 300 gramos los multiplicamos por un mol, que un mol de esa sustancia pesa 44 gramos. Y evidentemente, entonces 300 dividido entre 44, ahí nos da, efectivamente nos da 6.8. Y así sucesivamente, entonces continuamos de la misma forma que hemos venido desarrollando. Aquí ya tengo la masa en moles. ¿Para qué necesito ese datico? Porque tengo que aplicar la ecuación de estado. ¿Qué me está preguntando con la ecuación de estado? Me están preguntando, evidentemente, el volumen. Presión por volumen igual a moles por constante unidad por la temperatura. Todo ya lo tengo. Me falta es el volumen. Entonces lo despejo. Date cuenta que esta presión está multiplicando al que voy a despejar y la paso al otro lado a dividir. Así tengo la ecuación lista para reemplazar. Volumen es moles por constante por temperatura sobre presión. Ya con ese orden de ideas, entonces a revisar todo está escrito ahí en la guía para que lo revise las veces que considere necesario. Ahí está la pasada a moles, aquí está el despeje del volumen y luego reemplazamos. Las moles, 6.8 moles. La constante universal, 0.082. La temperatura, los Kelvin. Obviamente, la presión, 2.3 atmósferas. Y al hacer ese proceso, date cuenta cómo cancela la cancelación de unidades. Nos dice si nos quedó bien hecho. Entonces, date cuenta que aquí cancelo moles con moles, cancelo Kelvin con Kelvin, y este cancela atmósferas con atmósferas, nos quedan litros, y ahí el volumen en litros. Algunas características que nos permiten fácilmente identificar que el problema quedó bien planteado es que al cancelar las unidades, como estoy despejando volumen, tiene que darme en las unidades de volumen, que es el litro. Es una forma fácil de determinar que el procedimiento me quedó bien. Ahora vamos a continuar acá. Hay unas derivadas de estas leyes. Estas están explicadas un poco más en la guía número 4 de este periodo, pero como les dije, se cometió un errorcito. Entonces vamos hasta donde, ahorita miramos a ver hasta dónde podemos dejarla. Entonces, esta ley combinada de un gas es la que nos habla de las condiciones normales. Bueno, nos quedan 5 minuticos. Si se acaba, volvemos a ingresar. Las condiciones normales de un gas, bueno, las condiciones normales de un tampoco las condiciones normales de un gas es ¿cuáles son las condiciones normales de un gas?
Pues que la presión es una atmósfera, que la temperatura son 0 centígrados, o sea, 273 Kelvin. Unos libros aparece que la condición es 25 centígrados, pero no. ¿Sí? Generalmente son 0 grados centígrados, o sea, 173 Kelvin. Y se dice que un mol de gas ideal a condiciones normales ocupa un volumen de 22,4 litros. Esas son algunas de las condiciones. Entonces, siempre que me dicen de condiciones normales, hablo de estas dos condiciones y de esta otra, en volumen de un mol. Si son más moles, entonces, que si son 2 moles, a condiciones normales ocuparán entonces 44,8 litros. Si es media mol de gas a condiciones normales, entonces ocupará un volumen de 11,2 litros, o sea, media mol. Todo es proporcional. Entonces, aquí dice hallar el volumen de 400 gramos de CO2 a condiciones normales. Obviamente, tengo que pasar ese SO2, tengo que pasarlo a moles. Y entonces, yo ya sé cómo pasarlo a moles, simplemente calculando el peso molecular. Un mol de SO2, carbono, peso, pero el azufre es 32, hidrógeno 16 por 2, 32, más 32, 64 gramos. Es el peso de un mol. Y date cuenta que aquí están 0. Me da 400 dividido en 64. Y eso nos da 6,25 mol. Y ya, entonces puedo hacerlo por 2 caminos. Miren, muchachos, una mol ocupa 22,4 litros, 6,25, 4 litros ocupará. Entonces, yo lo hago así, 6,25 mol. Como está a condiciones normales, una mol de gas ocupa 22,4 litros de cualquier gas a condiciones normales. Y eso nos diría entonces que este gas a condiciones normales, esta cantidad de gas a condiciones normales, ocuparía entonces 6,25 multiplicado por 22,4. Nos daría que este ocupa un volumen de 140 litros. O sea, esa cantidad de gramos de CO2 ocuparían 140 litros a condiciones normales, casi que son las condiciones del ambiente. Eso nos da una idea del comportamiento de los gases. Los gases, para que estén a presión de la atmósfera, ocupan mucho espacio, porque ten en cuenta que 140 litros es mucho espacio, pero hay que considerar la cantidad de masa del SO2. Hay otras formas también de hacerlo, que son los caminos largos, que es solamente, primero que todo, utilizo la ecuación de estado, teniendo en cuenta que la presión es una atmósfera, la constante universal, la temperatura es 0, o sea, 273, y de ahí entonces despejo el volumen. Ahí está, entonces son moles por 0,082 por 0,73. Ahí despejo, y aquí después donde está moles, que no la había reemplazado ahí en la guía, se los coloco, los que acabamos, los que hallamos, inclusive por el procedimiento que escribí. Hacer la cancelación de unidades nos da 139,9 litros, o sea, 140 litros. Date cuenta que es completamente idéntico al procedimiento que te estoy mostrando ahí en la parte de abajo. Bueno, muchachos, se va, nos queda un minutito 30. ¿Sí? Otra derivada de la ley de los gases es la densidad. Y hasta densidad dejamos, que ahorita miramos, ahorita cuando vamos a ingresar, vamos a revisar un poquitico los problemas que están en la guía y les voy a decir cuáles dejamos para la siguiente guía, que lo sacamos solo en la siguiente guía, que no lo pillamos nada que hacer en la siguiente guía, pues diría que es un errorcito de apreciación, que no mire bien. Entonces, aquí hay una situación que es la densidad relativa de un gas. Bueno, ahí no demora en cortarse, creo que les quedan segundos. Entonces, la densidad relativa de un gas, pues volvemos a ingresar, muchachos. La densidad relativa de un gas es porque los gases no tienen un volumen definido. Si yo lo paso de un recipiente a otro, el gas ocupa todo el nuevo espacio, adaptándose a las condiciones. Entonces, por eso no podemos decir, como la densidad es masa sobre volumen, no podemos decir que el gas tenga una densidad. El gas tiene una densidad que depende del volumen en el cual esté. Por eso,
la densidad es un parámetro muy significativo para poder comprender una sustancia, para poderla conocer. Con la densidad de un gas, que es fácil de medir, yo puedo inmediatamente calcular el peso molecular del gas. Esas son las condiciones de análisis importantes para tenerla. Bueno, entonces, bueno,